Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente y la industria del fitness y fuera ya también en este episodio número 43, ya en invierno, bueno, técnicamente no es invierno, es otoño, pero ya hace mucho frío. Muchas gracias por estar viendo esto, muchas gracias por compartir los mensajes que me han hecho llegar. Esto es para y por la industria del fitness y cualquier otra industria que quiera beneficiarse de esta bonita práctica de la experiencia del cliente. En el episodio 42 estuve hablando con Carla Zucarrat, que ya es Chief Operation Officer de Energy Fitness en Iberia, una cadena que está haciendo las cosas muy bien, tiene un modelo de franquicia y es muy interesante cómo lo están haciendo, cómo es el despliegue de la propuesta de valor, y de eso estuvimos hablando con Carla. Ella tiene muchos años y mucha experiencia en la industria del fitness y estuvo muy buena la conversación, aprendí mucho y también hablamos de la industria, cómo vemos la industria del boutique, cómo vemos el fitness en España. La verdad que estuvo muy interesante. Me gustó muchas de las cosas que hablamos, como por ejemplo que ellos mismos se hacen mystery shopping, así que me pareció muy interesante muchas de las cosas que hablamos. Así que no quiero hacer mucho spoiler para que vayan y lo vean. Episodio 43. En este episodio traigo a alguien, una consultora, una comunicadora social, una periodista, alguien que sabe mucho de experiencia cliente en Latinoamérica y que ha sido galardonado con muchos premios. Ahora os cuento cosas. Ella es muy vocal en LinkedIn, lo recomiendo que vayan a seguirla. Ella es Natalia Gómez, ella es VP Customer Experience en Emergia, y estuvimos hablando, bueno, cuando logramos conectarnos, porque tuvimos muchos problemas de conexión, estuvimos intentando con Riverside y luego no iba el micrófono y terminamos grabando en Google. Por eso cuando vean la grabación verán que es otro formato, aparezco yo, aparece ella, no tiene esa parte compartida, no pasa nada, pero logramos grabar y tuvimos una bonita conversación acerca de procesos e intención, la intencionalidad de las cosas que hacemos en cuanto a experiencia del cliente. Hablamos acerca de la promesa del cliente, cuál es el modelo de relación que voy a establecer y esos atributos que voy a establecer en cada una de las interacciones que tengo con los clientes, cómo es esa promesa de marcas. ¿Voy a ser el experto o soy el que acompaña o soy el centro amable y divertido o soy el centro cercano o soy el centro, me refiero al gimnasio cuando hablo de centro? ¿Qué soluciono? ¿Qué problema soluciono? Y desde qué punto de vista y de qué promesa lo logro. Y luego que una vez que los clientes vienen a mí, qué problemas les estoy solucionando, por qué vienen, ¿no? Entonces toda la conversación fue en torno a eso, experiencia cliente, a la intencionalidad de las cosas, en cómo hago para que los clientes regresen, ¿no? Sobre todo Natalia estuvo comentando toda su historia en temas fitness, creo que me pareció muy interesante. Y eso, hablamos de la declaración de intenciones, ¿no? Porque es muy importante declarar cuál es la cultura interna, cuál es la intención que tenemos para aportar a los clientes, articularlo, internalizarlo, porque una cosa que hablaba con Natalia, que me pareció muy interesante su apunte, es que la cultura va a pasar sí o sí. La tengas verbalizada, la tengas escrita, la tengas identificada, la tengas inmersa en los empleados, sí o sí va a ocurrir, con lo cual hay que prestarle atención a toda esa intencionalidad de la cultura. Eso está explicado muy bien ahí en la conversación, y sobre todo eso, la parte de propósito, de cultura, que la cultura hace que la estrategia se mueva y no al revés, muy interesante también. Y os dejo ahí con esta conversación que me gustó mucho con Natalia. La verdad que fue un placer conversar con ella. Ella, como os decía, es comunicadora social y periodista, publicista y especialista en gerencia en mercadeo, VP de Customer Experience en Emergia. Les recomiendo que la sigan en LinkedIn. Ella además es profesora en temas de experiencia y innovación de servicios, socia fundadora de .x y certificada en calidad del servicio por Disney Institute, que esos cursos son súper interesantes y también recomiendo que vayan a verlos, que hay muchos online y valen mucho la pena. Y además, bueno, como decía que al principio, ha tenido varios galardones, varios premios al Talento Interacción Awards BPRO 2022 y en Aloec 2023, Top 1 Influencer 2024 en CXM, esta organización de experiencia de cliente, y Top 50 Influencer en CX Network en el 2024. Toda una crack, me encantó hablar con ella, aprendí mucho, sobre todo bueno, a pesar de que hubo todos estos problemas de conexión, al final logramos y fue súper fluida la conversa y la verdad que me la pasé muy bien con Natalia Gómez. Espero que lo disfruten y nada, seguimos, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Buenísimo, Natalia, por fin lo hemos logrado después de calendarios y la tecnología que nos está jugando en nuestra contra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Estamos grabando esto desde Google Meet porque no hubo manera con la otra plataforma, punto negativo para Riverside, que nunca supimos por qué, en realidad. No,
eco, se me iba la voz, como la Sí, canción de total. Leandro Fernández. Total, bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y sé que está full tenía muchas ganas de hablar contigo acerca de experiencia de cliente porque sé que es un área de la que te desenvuelves y trabajas mucho de eso, así que nada, te agradezco por estar aquí un ratico conmigo. No, gracias a ti, Juan, por la invitación y por hacer lo posible, por tener paciencia después de mi viaje y por tener paciencia también para reagendar cuando no nos funcionó la tecnología. No, ningún problema. Mira, Natalia, yo creo que yo voy a empezar por quizás de lo general a lo específico. Ya nosotros en la previa hablamos acerca de que si vas para un gimnasio o no, ahora me vas a contar, pero primero quiero preguntarte, siempre hablamos de cultura de experiencia de cliente, ¿no? Las empresas que tienen una cultura de CX, una cultura centrada en el cliente, una cultura customer centric, ¿no? Que se hablan todas estas cosas. ¿Tú cómo definirías una empresa que tiene cultura de CX? ¿Cómo lo definirías? Pues para mí realmente, y ya lo habíamos hablado, no es que haya cultura de CX específicamente. Una empresa tiene una cultura que es la manera en que las personas que hacen parte de esa compañía se comportan. Uno la puede declarar o no declarar y sobre todo ya es en esas declaraciones cuando uno intenciona eso que quiere que pase con esas personas y cómo quiere que esas personas se comporten, pues ahí es donde le empieza a meter esos componentes. Entonces hay empresas que le meten temas de innovación, le meten temas ahora de AI first, ya le empiezan también a meter temas de customer centric o inclusive employee centric. Entonces es más en esas intenciones que se declaran, porque como te digo, la cultura pasa, declare la una o no lo declare, porque son los comportamientos de las personas, esos valores en las cosas que ellos creen. Entonces, lo que hacemos nosotros en estos trabajos estratégicos es declarar esas intenciones de manera que se empiecen a articular acciones coherentes y visibles que lleven a un resultado, porque como sabemos también la cultura es la que ayuda a movilizar una estrategia. Y si yo quiero tener una estrategia que esté centrada en las personas y en eso que están viviendo las personas, entonces esos comportamientos deberían llevarme a eso que yo declaro. ¿Cómo? Fantástico. O sea, estoy aquí apuntando porque quiero hilar fino, ¿no? Esa declaración es como una declaración de intenciones, ¿no? Es como, estas son las reglas del juego, así nos vamos a comportar, aquí se hace así, ¿no? ¿Cómo se declara eso, Natalia? O sea, como una empresa dice, vale, yo quiero ser una empresa que cuide de las personas, en este caso un gimnasio. Quiero que nuestro gimnasio no sea un gimnasio donde pues tenga un tono más así, yo qué sé, de músculo, sino algo más de salud y tal. Ok, lo tengo claro. ¿Cómo hago esa declaración ante mis colaboradores? Entonces hay dos cosas. Una cosa es la promesa que yo le hago al cliente y ahí se deben reflejar como muchos aspectos de esa propuesta de valor que yo les hago, ¿cierto? Y ya lo que hago, como nosotros lo llamamos desde que yo he trabajado como en este tema de diseño de experiencias, es crear un modelo de relación. Y en ese modelo de relación yo creo como unos atributos que son los que yo sé que me van a ayudar a que esa promesa que yo sí le hice al cliente sí se cumpla en cada contacto. Entonces, por ejemplo, hay unos que son muy estándares y ya cada marca le va metiendo como su toque mágico. Entonces, por ejemplo, ser expertos. Ser expertos es un atributo de esos que yo como dueño de una marca quiero que me vean así. Y yo defino qué significa ser expertos. Entonces es, por ejemplo, no titubear, acompañar al cliente paso a paso. Otro, por ejemplo, es la amabilidad o la cercanía. Entonces ahí yo defino que esa promesa que yo le hice al cliente debe ir acompañado con un toque de cercanía, de no verme muy lejano, tal vez de tutear, y esa cercanía también se refleja en que si tú eres un cliente habitual, entonces yo sé que Juan siempre viene al gimnasio a las 10 de la mañana, entonces ya empiezo a entender sus comportamientos y que le gusta la clase de body pump. Entonces yo Ujú. empiezo a hacer cosas personalizadas con Juan con esa información que voy adquiriendo, pero yo también tengo que entrenar a mi gente para eso, porque las cosas no se dan como por generación espontánea, ¿cierto? Claro. Y otro tema en ese modelo de relación muy importante es, por ejemplo, la solución.
un cliente me busca en un contacto y solución también tiene que ver con efectividad, porque quiere cumplir algo en ese contacto. Entonces o yo le soluciono porque él me vino a buscar para un tema de servicio, o yo le vendo porque él le gustó mi producto y eso es lo que viene a hacer conmigo, pero es que el cliente cumpla el objetivo para lo que me buscó. Ese es otro atributo importante como ese modelo de relación. Entonces, esos son como los más estándares que también se miden con los indicadores que uno normalmente trabaja, que son el CES, el esfuerzo viene también como en todo ese tema de solución y Claro. facilidad, la satisfacción global con la interacción, la amabilidad. Entonces, yo empiezo a asociar esas cosas que yo quiero que pasen en ese servicio que quiero ofrecer y las detallo en atributos y luego esos atributos los defino en comportamientos. Así es como se delimita para no dejar como al azar que las cosas pasen. Entonces, esa es la promesa que le hago yo a mi cliente. Yo digo, bueno, no quiero ser un gimnasio de machacas, de pateados, como decimos, sino yo quiero ser una cosa con ciertos atributos, que la gente sea cercana, que la gente enseñe, que la gente sea amable, y creo esos puntos de contacto con esos journey, ahora hablaremos de eso, ¿no? Entonces, vale, yo lo tengo claro, ¿no? Esa es mi promesa. Ujú, ujú. ¿Cómo declaro entonces la cultura? Una vez que yo tengo esa promesa, ¿cómo hago esa declaración de intenciones de alguna manera con mis colaboradores, ¿no? Como, Entonces, ahí yo está. tengo que tener presentes unos valores. Entonces, primero es definir cuáles son mis valores. Luego defino ese modelo de relación y ese modelo de relación tiene unos atributos y unos comportamientos asociados. Y normalmente dentro de todo ese marco estratégico se declara como un manifiesto. Y en ese manifiesto se le entrega a la gente como esa intención ya tangibilizada como en palabras y también hay que empezar a delimitar dentro de todo este marco estratégico como los rituales, como ese acompañamiento que se le va a hacer a la gente, cómo va a fluir el liderazgo dentro de este marco para ayudarnos a que eso sí sea un tema vivo y no un tema que está en un PowerPoint muy bonito. Claro. Ujú, ¿Qué es lo que suele pasar, ¿no? ujú. Siempre se hace la broma de estos son mis valores y si no te gusta tengo esto, ¿no? Es como, bueno, pues entonces, Exacto, exacto. para qué hacer el esfuerzo, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde la mayoría de gimnasios, o bueno, de empresas en general de servicios se caen, ¿no? Se caen en el de no tengo muy bien definido esa carta de intenciones o esos procesos, esos rituales, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves? No, que nos quedamos en el PowerPoint y que el liderazgo que es fundamental en esa ecuación no entiende esa estrategia de qué se come y Mm, no ayuda a permear y siguen actuando igual. Y claro. también otros errores que he visto es que empiezan a medir los equipos por un número de NPS y ese número de NPS, entonces la gente se hace matar porque es su comisión o su pago variable. Entonces se manipula un poquito la data como para lograr ese número, que al final lo que importa no es el número, es entender qué hay detrás del número y detrás del número es historias de clientes que han tenido frustraciones o que están respondiendo sesgadamente porque Juan lo atendió muy bien y Juan le dijo, por favor, deme un 10 que Es un eso es lo que clásico, necesito que me dé, ¿cierto? Entonces claro. hay errores como que tenemos que empezar a concebir esto como un sistema que no es un área, sino que es una declaración estratégica de la compañía de hacer que sus procesos estén bien definidos, hacer que sus personas vibren con el tema de experiencia, hacer que sus líderes crean en esa promesa que estoy haciendo y en esa estrategia para bajar esa promesa, contar con data Mm, que me permita medir qué es lo que pasa, pero no solo medir preguntándole al cliente, porque ya estamos viendo que incluso los clientes están rechazando mucho más de esas encuestas y pues están teniendo como fobia a las encuestas, encuestofobia. mm, Entonces tenemos que buscar otras formas de medir eso que está pasando en el journey para tener como elementos para reformularlo. Luego viene la cultura también, que son esas declaraciones que esos comportamientos, perdóname, salud, no te preocupes. y esos comportamientos que tiene la gente en el día a día, que yo tengo que empezar a alinearlos y a medirlos. Eso se Claro. mide porque los comportamientos tienen que ser observables.
Y ya yo con toda esta cosa, bueno, sí, los líderes ya los dije, que me quedó faltando personas, procesos, data. Bueno, y otro tema muy importante que nosotros trabajamos es la narrativa, porque la forma en que yo le narro, no solo al cliente de esa, cómo se cumple esa promesa, sino internamente, cómo hago la narrativa de todo mi cuento de experiencia, eso también empieza a contar una historia alrededor de las organizaciones que me moviliza como todos esos resultados a los que yo quiero llegar. Eso me gusta mucho porque digamos que es como es la prueba la prueba total de la promesa, porque te lo digo porque hay veces me ha pasado que veo una historia muy bonita, pues bien sea en redes sociales o lo que sea, o un branding, un marketing, lo que me llega y me cuentan cosas de un gimnasio o de una marca, vamos a decir cualquier marca. No, porque son así, porque son eco-friendly, porque son no sé cuánto, que se preocupan con esto, no hacen esas cosas que hacen otros y tal. Y luego cuando vas, generas unas expectativas y dices, bueno, el servicio es Normal. tampoco es Ujú. para tanto, ¿no? Entonces, ¿eso no crees que juega hasta cuándo se cuenta una historia? O sea, yo siempre se usa mucho el ejemplo de Disney, ¿no? Disney, toda la metodología Disney, hay libros de esto que es increíble, de crear momentos felices y todo eso, pero en empresas más así de servicios donde pueden salir un montón de cosas mal, Ujú. ¿hasta cuándo se cuenta esa historia? Cómo se construye esa narrativa que uno pueda de alguna manera Sostenerla. defender? Ujú. Exacto, Ahí, sostenerla. ahí hay como dos cosas importantes y es que tampoco nos podemos poner a pintar una cosa que no es de cara al cliente, porque es que Bueno, ahí eso ya de vamos a entrada. romper la promesa desde el principio. O sea, yo te compré una cosa y tú me estás vendiendo otra. ¿Dónde está tu coherencia? Y eso se va a ver en números y tal. Pero eso que hablas de Disney también, pues no todos somos Disney, no somos ángeles y arcángeles, como diría una jefe mía. Hay marcas que nos equivocamos y en esa equivocación tenemos que ser lo más claro y transparentes, o sea, tenemos que admitir nuestros errores, tenemos que estar ahí para el cliente y poner la cara, que creo que es lo más Mm. importante. Y ahí lo que sucede es que el cliente, cuando yo le doy la cara y tal vez le explico con transparencia, me va a perdonar. Si el cliente ha sido asiduo mi cliente y me quiere, me va a perdonar si yo le doy la cara y si yo con transparencia le digo. Pero si yo también hago eso mismo de una promesa y no le cumplo y no tengo transparencia en qué pasó va y tal vez el cliente pierde esa confianza conmigo. En estos días he estado escuchando mucho el tema de confianza, que creo que es una palabra súper importante para esto que estamos haciendo y ese mundo tan infiel también en términos de marcas, Total. ganarse esa confianza de los clientes es fundamental, pues es primordial y eso solo se hace con coherencia, consistencia y cuando el cliente siente que a la marca le importa quién está al otro lado de ese contacto. Y en el fitness esto es súper clave. Es decir, porque nosotros en la industria del fitness, los gimnasios, ¿no? De alguna manera buscamos que la gente perciba que es saludable, primero por un lado, pero saludable entendido no solamente que si perdí peso o gané músculo, sino conozco gente, me desestreso, me siento bien, hago amigos, salgo de mi casa, sudo un rato, escucho música, me encuentro en la sauna, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero la gente se siente a gusto cuando te saludan por tu nombre, cuando te preguntan que tienes tiempo que no venía, cuando te renuevan la rutina del programa, yo no que sé qué, o si te estabas entrenando por una maratón, acordarte de que él Como le estaba de entrenando preguntarle por cómo una... le fue. Ajá. Exacto. ¿Por qué si es tan evidente, Natalia, por qué no se hace? ¿Es un tema de proceso? ¿Es un tema de ganas? ¿Es un tema de... O sea, por qué seguimos Es de fallando proceso, de es de proceso? proceso, es de intención y es de diseñar esos viajes del cliente con una intención de encantar a la persona. Acá hay una marca que a mí me gusta mucho, yo quiero mucho, cuya estrategia interna era trabajar para que el cliente regrese. Entonces, mira eso tan bonito, que es que todos en esta compañía trabajamos para que Juan quiera volver acá. Era un supermercado. Entonces yo podía hacer Espectacular. ventas recurrentes, Claro. pero
incluso en un gimnasio también funciona así, pues porque sabemos que un gimnasio también trabaja con como esas intenciones de los seres humanos de en enero voy con toda y va pasando el año y ¡frum! ¿Qué hago para aplanar un poquito esa curva? ¿Qué tengo que hacer desde mis procesos? ¿Qué tengo que hacer desde la gente? ¿Qué tengo que hacer desde la data? ¿Qué tengo que entender desde la data para en ese caso hipotético de esa marca, pero me parece espectacular, o sea, esa declaración me parece espectacular para cualquier marca que quiera trabajar en Es, experiencia, tal cual. y es, ¿qué voy a hacer para que el cliente quiera volver? Porque es que esa es la, no que me recomiende, que me recomiende, bacano, pero ¿qué va a hacer que Juan vuelva? Pues porque Claro. que me recomiende no me va a garantizar que va a pasar algo con esa recomendación, pero si Juan regresa, ya hay un comportamiento ahí detrás de eso que me está diciendo algo. Claro, y la recomendación es una derivada de, es decir, lo importante es que yo mantenga a mi equipo, a mi grupo de clientes viniendo, que se la pasen bien, y ahí está el reto, seguir haciendo cosas para que sigan viniendo, más allá de las instalaciones limpias, las clases, diferentes clases, y un montón de cosas que la gente haga para que se motive, sino que luego creérmelo, hacerlo para que entonces ya evidente, o sea, la derivada va a ser, la consecuencia es la recomendación, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Porque pero ahí Natalia, en el fitness pasa mucho que, claro, mantener una instalación deportiva es costoso. Entonces, mientras menos agua utilice la gente, entonces ya sabes por dónde voy, ¿no? Es como que, Ujú, pero eso está cambiando. Yo creo que yo lo mantengo positivo. Yo creo que van a haber muchas cosas de que realmente nos creamos que hacemos algo a la sociedad y que la gente siga viniendo a los gimnasios lo más que puedan, ¿no? Así se sature, pero mejor, porque entonces se abren más gimnasios. Entonces de ahí viene. Entonces, hablando de eso, tú me contabas antes en la previa, cuando hablamos hace algunas semanas, cuando estábamos preparando la reunión, que tú ibas a un gimnasio. No ujú. sé, recuerdo que era Pilates o ibas a un gimnasio Sí, y ¿qué tal fue yo, tu experiencia? yo empecé mi vida fitness siempre en gimnasios. Después me fui con una entrenadora personalizada y con ella entrenaba al aire libre. Y ya Ujú, llegó pandemia, quedé embarazada antes de pandemia, llegó pandemia y ya como que se rompió ese lazo con mi entrenadora personal, pues porque ya con el tema de la maternidad, no sé qué. Y ya cuando retomé, empecé con un dolor muy fuerte en la espalda y yo dije, ujú, voy a ensayar pilates como para que no empezar con algo de mucho impacto, a ver cómo me va. Y ahí encontré una cadena acá en Colombia que es de pilates, ujú. está en Medellín y tiene muchas sedes. Y ya me enamoré pues de pilates y pues si hago pesitas y otras cosas muy puntuales yo solita, pero mi base principal es 3, 4 veces a la semana hacer pilates. Ellos todo lo manejan en una aplicación em, y pues tú te autoagendas ahí porque las clases son con agenda, porque como Claro, son tienes o que... 4 camas o 6 camas o 7 camas, entonces pues no Ujú, claro, puede llegar wow, gente de la nada pues claro. a entonces uno pide sus clases y mi tía empezó con un dolor de nervio ciático y ella tiene como, va a cumplir 70. Yo le dije, anda, prueba y le encantó, pero La recomendación. Ay, a ver, sí, pero, a ver. la recomendación, sí, muy importante. Pues porque yo he tenido una súper buena experiencia. Además, un paréntesis ahí, además todos los profesores se acuerdan de uno, ellos tienen en el sistema, Natalia sufre de dolor de espalda. Entonces, cada que uno llega a clase, el profesor le pregunta a uno, Natalia, ¿cómo se quiste el dolor de espalda? Vení, hagamos este ejercicio, no hagamos este. Entonces, si están, porque la experiencia es muy personalizada, porque pues son salones de pocos alumnos, em, pero lo que te iba a decir del pero es que la experiencia es muy digital. Entonces, mi tía necesitaba que yo le agendara las citas, pero yo vivo muy ocupada. Ok. Y si uno quiere que le agenden las citas, eso es un costo adicional. Entonces, pues también hay que entender, sobre todo, por ejemplo, en un negocio como el de Pilates, yo voy a tener gente de todas las edades y muchas que son un poquito mayores porque ese es un ejercicio de bajo impacto, Claro. que tal vez puede abrir como un nicho en ese público que no es tan funcional o no tan Ujú. CrossFit y demás.
ese es el único pero que yo le veo. De resto. Ellos crean comunidad, ellos tienen un chat, ellos hacen un festival cada año. Es más, yo de este fin de semana noche voy para el festival que ellos hacen cada año, que es delicioso. Entonces hacen una mañana llena de bienestar y de pilates, Mm, no sé qué, y van nutriendo esa comunidad también con esos temas que saben que sus usuarios necesitan. Incluso activan temas de emprendimientos de sus asociados o sus afiliados que tengan que ver con el tema del bienestar y hacen alianzas. ok, Y bueno, es muy chévere como la experiencia que he tenido. El único puntico no tan a favor es ese tema de las, pues, claro. y sabes qué me parece, que he estudiado mucho eso y lo he visto mucho. Por ejemplo, Julián Bedoya en estos días hizo una charla de eso, y es esa economía silver. O Ujú, sea, cuando diseñamos para ese nicho que tiene poder adquisitivo, que tal vez segmentamos mal de que se afina o no afina la tecnología. Yo sí puedo decir que mi tía en este caso es cero tecnológica, pero también como que limitamos un poquito el entendimiento a que no son tecnológicos. No, hay unos que sí. Mi papá es un poquito mayor que mi tía y es el más tecnológico del mundo. claro. Entonces sí, como que esa es mi experiencia más reciente Pero con el fíjate tema que fitness. es interesante porque hay una fricción que quizás no se están dando cuenta, o sí, o quizás sí renuncian, porque desde que segmentas renuncias, ¿no? Entonces Exacto, quizás lo exacto. tienen como, bueno, en el Excel está está la tía de Natalia está por ahí, lamentablemente, porque quizás no pueden llegar a todos, pero sí que es interesante que si estamos hablando de salud y pilates, entiendo que CrossFit, un centro de CrossFit, pues sí, bueno, habrá alguno de 70 que vaya a Sí, CrossFit, total, no lo sabemos, total, total. pero sí entender ese público. Y Natalia, cuando ibas al gimnasio, al otro gimnasio, perdona que me interesa, porque se nota que te gusta la marca, se nota que eres partícipe, se nota que eres parte de la comunidad. Cuando estabas en el otro gimnasio, si lo comparas en el gimnasio más generalista, digamos, de las máquinas y tal, ¿por qué Ah, no, yo era no? un número, no era un número. Pues yo iba, pues debe ser que en ese momento también las marcas no estaban tan interesadas en hacer temas de experiencia, ¿cierto? Pero no, yo iba, hacía mi clase. A veces estaban muy llenas las máquinas. Chao, no, pues Impersonal total. Sí, sí. sí, si ese gimnasio, o no tiene que ser ese exactamente, cual sea, que tú hayas ido, y dicen, oye Natalia, mira, aquí está, hay un presupuesto, aquí está el departamento de CX que lo vas a llevar tú, ¿por dónde empezarías? Te lo digo, ¿por qué te hago la pregunta? Un paréntesis, porque hay muchos gimnasios que no se van dando cuenta que el CX es ahora mismo la nueva moneda y el nuevo Es un recurso diferenciador. Ujú. total. Entonces, si te contratan a ti, a tu equipo y te dicen, oye Natalia, mira, el Pilates es aquel, que se lo saludan por su nombre, que no sé cuánto nos están robando los clientes, ¿por dónde empezaría? Varias cosas. Uno, mirar como quién es mi público, o sea, quién está diciendo y quién podría ser mi posible público, como pintar esa persona de diseño. Mirar mi journey actual, qué tiene, cómo está la capa de tecnología ahí trabajando para mejorar la experiencia, cómo las personas están capacitadas o no, cuál es esa declaración que tengo, o sea, en qué estrategia estoy trabajando. Entonces, primero es como trabajar en ese de Ujú. entendimiento, discovery, que llaman uno, luego definición de esa estrategia de experiencia, ahí pintando como ese journey actual y el journey to be, y luego ahí también pintándole como todos sus procesos detrás, que es lo que llamamos el blueprint, y Ujú. ahí buscando las oportunidades que hay. En esas oportunidades mirar qué puedo hacer, pero también establecer riesgos, riesgos de que se me vayan los clientes que no les doy una experiencia personalizada, o clientes que son un poquito más adultos, que vienen y me prueban, pero se me van porque no tienen experiencia análoga, sino todo es digital. O definir ahí que eso sí es una renuncia, como tú lo decías. Mm, Claro que es que uno no puede abarcar todo, uno tiene que no, hacer renuncias porque igual los recursos también son finitos, no son claro. infinitos. Y de ahí ya me enfocaría, es como un tema muy importante de cultura al interior de la organización, y también de evaluar la experiencia al interior de los colaboradores. Yo sé que, por ejemplo, este centro en el que yo voy,
cuidan a esos profesores, mejor dicho, los mantienen capacitados, los miden en experiencia, entonces ellos siempre son diciendo, ay, califíqueme la clase, por favor, no sé qué. Mm, les están haciendo formación permanentemente. Entonces, yo sé que ellos se esfuerzan en eso y ahí radica un tema súper importante de la Claro, experiencia, en tener el equipo totalmente. conectado. Entonces, pues es como, venga, yo entiendo este negocio, quién es mi público, cómo estoy ahora. También ahí busca referentes, o sea, y no solo de la misma industria, porque es que ahora el cliente me compara con cualquier experiencia en cualquier sector que tenga. Totalmente, Y espera que totalmente. fluya de la misma manera fácil, rápido, seguro, tranquilo, sin Claro, fricciones. sin fricción, claro, el efecto Amazon. Yo lo Exacto. busco, lo veo, lo compro y me llega. No Chao. quiero nada Y más. devuelvo fácil y todo es fluido. Y si algo sale mal, exactamente. Lo que pasa es que también no sé si a ti te pasa, no, nos malacostumbramos, ¿no? Nosotros queremos comprar rápido. Mira, me compré un libro precisamente de experiencia cliente de un autor que se llama, bueno, un consultor que ahora escribió un libro que se llama Zach Hamilton, te lo recomiendo, que tiene un montón de cosas. Y tiene un podcast también. Y hizo un libro que se llama Un método de CX. Fui a Amazon, lo vi, lo compré y me llegó. Pero claro, esa es la mala costumbre, que ahora la mala costumbre es que si algo sale mal, tú si quieres devolverlo, lo que sea, tú quieres hablar con alguien. Yo no quiero un robot, no apriete uno, apriete dos, ¿qué le pasó? No, 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 no. Pásame a alguien ya, ¿no? Nos mal acostumbramos a ese efecto, que yo creo que al final, por más digitales que nos volvamos en la vida, va a seguir primando aún ese contacto humano todavía. No sé Para cómo lo... algunas cosas, como lo urgente y lo muy relevante como temas de salud, de dinero, siempre vamos a querer todavía hablar con un humano. Si no me están afectando ni mi salud, ni mi integridad, ni mi dinero, lo puedo hacer yo mismo. Y eso es Mm, lo que tenemos que entender también los que diseñamos experiencias. Porque sí, obvio, a todos nos están pidiendo una costo-eficiencia, pero esa costo-eficiencia, tal vez no estamos viendo el costo oculto de que Juan no le va a volver a comprar a esa editorial o lo que sea, porque le fue mal. Entonces ahí se le fue un cliente y no le dijo nada. claro. Ujú. Y mira, el otro día me dio una rabia porque, no, o sea, no una rabia, me dio así como pena más bien, porque iba a un sitio en la moto y vi que abrieron un centro no sé si es CrossFit o Hyrox, una de estas cosas nuevas que hay y tal. Bueno, fíjate que no sé, o sea, ya sabes por dónde voy. Lo veo y me pilla justo el semáforo y me bajo, me quito el casco, me lo amarro y entro rápido porque me daba tiempo. Entré y vi que al final así estaban haciendo como que preparando la sesión y moviendo unas cadenas y una cosa que se veía como muy divertido. Pero en la recepción no había nadie. Y yo miro así y veo por allá un cartelito, un QR para las clases y me asomo, alguien me vio y siguió haciendo lo que está haciendo y me quedé como, bueno, pienso yo, la persona de recepción puede ser que esté en el baño, por decir algo. Ah, pero pongo un letrerito, vuelvo en 5 minutos. Claro, Pues, entonces así me de quedo sencillo. ahí y me quedo esperando, me quedo esperando, me quedo esperando y me fui. Entonces después me fui al Instagram y lo miré y tal, no sé cuál. Pero yo digo, claro, uno porque tiene eso metido en la cabeza de estar siempre comparando, ¿no? Pero digo, oye, vale, yo volvería a ir porque me interesa verlo. Pero si fuera alguien que es su primera aproximación a Natalia, mira, que abrieron un centro de entrenamiento, ve y tú llegas allí medio con Nadie te intimidación atiende. y Ujú. yo no, yo paso. Se Y esas cosas, perdieron. claro, 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 automáticamente. ¿Cuántas oportunidades no hay por ahí de buscar eso? Y ahí lo hilo con una pregunta que te quería hacer, que hablabas antes de diseñar. ¿Cómo se diseña un momento wow? ¿Cómo? Me encanta la pregunta, pero te voy a responder diciéndote que no siempre hay que diseñar momentos wow. Que lo que tenemos que entender es en el journey dónde quiero emocionar con ese wow. Pero yo también diseño esos journeys es con intención. Y mi intención puede ser tranquilizar. Y mi intención puede ser facilitar. Y mi intención puede ser solucionar. Entonces yo no en todos los momentos del journey tengo que hacer que sean wow, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos vendieron.
Que todos los momentos tienen que ser wow, no, todos los momentos no tienen que ser wow. Por ejemplo, una fila en un parque de Disney, no, pues no va a ser wow nunca. Entonces yo Claro. que intento es facilitar, haciendo que tengan más diversión, como así, teniendo esa anticipación para que la gente sepa que le faltan 30 minutos de fila, pero mi intención ahí no es hacer ningún wow, mi intención ahí es otra cosa, porque yo ya sé de por sí que el momento va a ser maluco, ¿cierto? Claro, claro. Entonces Y, es como entender en qué momento yo debería, por ejemplo, que se hace Disney, wow, los fuegos artificiales al final, porque claro. saben que trabajan también temas de ciencias del comportamiento y es la regla pico final. Y es, yo me voy a acordar de los momentos pico y del momento final de una experiencia. Entonces yo hago ese momento súper wow para que el cliente me perdone cualquier cosita malita que pudo haber Ah, tenido en la experiencia y siempre se va a ir con ese momento memorable final. Entonces yo ujú, también tengo que entender cómo funciona el ser humano, su mente, para diseñar esos momentos y saber dónde voy a poner ese momento wow, que es ese momento en el que se le añade esa emoción total, como ese componente más marquetero en la experiencia, en el que el cliente, por ejemplo, cuando yo voy a un hotel y me ponen el postrecito que me gusta, una nota a mano, ese es el ujú, momento wow de una experiencia. ujú. Pero sabes que no había pensado que en realidad un momento wow puede ser, o sea, es que siempre asociamos el momento wow con algo inesperado, algo único, algo que es personalizado, algo que te da una enorme emoción. Pero en realidad ahora que has dicho eso de no siempre hay que diseñar un momento wow, quizás un momento wow es para mí que no tuve un momento wow es llego, lo compro y me llega a la misma tarde. Y Ujú. no, Amazon ha estandarizado eso, ¿no? Entonces, o yo qué sé, O que sí, en Rappi me llega, acá en Colombia hay Rappi, que me llegue antes de lo esperado. Eso es wow. claro, exacto. Y me lo evidencian. Tu Rappi Sí, llegó 3 minutos antes de lo que se te, prometió. te lo dejan saber, pero a mí me parece que es interesante, porque sí que hay como varios, hay dos definiciones. Está el momento wow épico, este de una cosa que no te esperabas, y hay un montón de historias que hay por ahí de miles de empresas e industrias. Que esos son los Pero más marqueteros. Exacto, pero luego Ujú. el que te resuelve el problema o el que simplemente estás tranquilo o que simplemente estés ahí, porque yo siempre, hice una presentación el otro día en la industria del fitness donde se hablaba del momento wow y yo tengo un dicho que es proceso mata wow, porque tú puedes tener el momento más wow tú puedes tener ese camarero espectacular, pero si hay un pelo en la sopa, amigo, hay un Ah, pelo en las total, por eso, si total. los higiénicos y las cosas que tienen que funcionar. El otro día escuchaba uno ahí en LinkedIn que hablaba de que un vuelo de KLM que se retrasó y no sé qué, y todo el rollo. Entonces, después como de 20 minutos de estar aparcado ahí, sale el avión y no sé qué, y entran en piloto automático y sale el piloto a hablar con la gente. Entonces, bueno, está el comandante, dejó el copiloto a los mandos del avión, y entonces voy a pasar caminando y habló con los niños y habló con la gente, y mira, el avión funciona así, funciona así. Bueno, como que eso no costaba nada y Ujú, estuvo muy guau. ujú. Pero esta misma persona, cuando llegaron al destino, le perdieron la maleta. Entonces le Ah, perdieron la maleta, que no pasa nada, puede pasar, pero luego sí, total. el servicio de KLM, era en este caso, de la holandesa, estaba externalizado a una empresa que se llama Ground Force. Y Ground Force no tenía el código porque se cayó el sistema y ahí ya se fue todo el carajo. Entonces, claro, proceso mata guau. Si lo que tiene que funcionar no funciona, lamentando. Por eso yo tengo una amiga que quiero mucho, con la que trabajé muchos años, que me enseñó muchas cosas. Y ella decía es que por eso hay que trabajar los satisfactores y los insatisfactores, porque los insatisfactores son esos mínimos esperados que si no están, te van a dañar. Es como el papel higiénico en un baño. Eso es un insatisfactor, o sea, no te da experiencia si está, no te genera algo si está, pero si no está, te genera mucha insatisfacción. Entonces, por eso hay que trabajar separadamente. ¿Qué me genera satisfacción y qué me puede generar insatisfacción si no está, ni está resuelto? Y esos son esos básicos, Aquí en España se le dice los higiénicos, los higiénicos. los valores higiénicos, el agua Ujú, caliente, que haya buen wifi, el wifi ujú, en el tal, ujú. que sea fácil. Oye, Natalia, cuéntame alguna experiencia que tú hayas dicho,
Esto está muy bien pensado, como dice el David Gómez, ¿no? El libro del consultor. Algo que tú hayas dicho, "Buah, esto está muy bien pensado", o esto me hizo reflexionar de que en realidad la experiencia del cliente tiene que ir por aquí, alguna cosa que te haya resonado. A ver, yo pienso que ha pasado así como últimamente. A mí, por ejemplo, me gustó mucho una historia que leí de precisamente Disney, que una pareja que se iba a quedar en un hotel de la cadena, pero no consiguieron, y querían ir a la Suite Mickey porque era luna de miel, pero se quedaron en la del Rey León, porque no en el Animal Kingdom, porque no había, no sé qué. Y cenando el último día en el restaurante, oye, ¿están aquí de celebración? Sí, el luna de miel, enhorabuena, el protocolo trae la champaña, toda la cosa típica y tal, y se están quedando aquí en el Hotel Disney. No, lamentablemente cuando quisimos hacer la reserva no había, pero nos estamos quedando en la suite del Kingdom, no sé cuánto, del Rey León y tal. La persona que estaba y atendió a esta gente se fue, habló con el jefe de sala del restaurante, es decir, tenemos una pareja de luna de miel, ya activamos el protocolo de luna de miel y le dieron los regalos y le dieron la cuestión, le invitaron al postre, no sé cuánto, pero no se pudieron quedar. Vamos a llamar al hotel a ver si por casualidad hubo una anulación en la suite Mickey y tal, no sé qué. Total. Cuento corto, una limusina a buscarlos al restaurante, a llevarlos al hotel del Rey Dios León mío, para Dios que mío. pasaran la última noche y tal. Claro, Espectacular. tú piensas eso y dices, es Disney, sí, pero el proceso de primero, la persona del restaurante y el jefe de cocina y el jefe de toda esa No cadena de tenían por qué personas. estar conectados con el hotel, pero sí, mira. Exacto, Ujú, eso primero. ujú. Y luego que la persona diga, oye, y si que tenga ese, Pero vamos, es porque ellos sí los entrenan para eso. O sea, por ejemplo, cuando exactamente, se le caen las crispetas a los niños, están entrenados para que le reemplacen por otras crispetas para no dañar la magia. O sea, a ellos los entrenan y hay procesos recomendados para eso. Ya me hiciste acordar de uno, yo recientemente hice un viaje, pues no es así espectacular como la de Disney, pero me marcó mucho, incluso la puse como en el newsletter que hice de ese viaje, y fue que nosotros íbamos para Universal en Japón y estábamos saliendo de Osaka en un tren, teníamos que coger como otros dos trenes, estaba un poquito confusa la cosa, eh, y bueno, nos montamos en el primer tren y estaba vacío el tren, porque no era como metro, sino es específicamente era como un ujú, tren. ujú, Entonces solo estaba el conductor y nosotros y nos montamos en el primer vagón. Entonces nosotros un poquito confundidos le dijimos a él que nos indicara. Entonces él nos dijo, sí, bájense en dos estaciones adelante, no sé qué. eh, y bueno, como que no le entendimos bien y nos íbamos a bajar. Eran tres y nos íbamos a bajar en la dos ok, siguiente. Entonces, cuando nos empezamos a bajar, el señor como que se salió y dijo, no, 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 no. Entonces nos hizo entrar otra vez al tren, ya siguió a la siguiente estación en la que nos teníamos que bajar y todo lindo, se bajó y todo el tren a explicarnos qué otro tren teníamos que coger. Tal vez ese no era su protocolo, pero me gusta mucho que también experiencia tiene que ver con esa actitud. Por eso en Disney dicen que ellos contratan esa actitud, porque la aptitud y el conocimiento se puede entrenar. En cambio, la actitud viene contigo de fábrica. Entonces, yo ok. también, para brindar experiencias, tengo que cuidar mucho ese equipo que me va a acompañar en entregar esas experiencias. Entonces, me pareció muy lindo como ese acto de servicio de esa persona en Japón desinteresado, porque no hacía parte de su protocolo, que quiso que nosotros llegáramos bien a Universal en Japón. Eso es increíble porque te dice mucho de la vocación, ¿no? Ujú. De que probablemente ese conductor de tren pudiera fichar perfectamente y hacer su trabajo de llevar y cumplir los protocolos de seguridad y sus estándares y llegar a la hora y tal y ya está. Pero hay una vocación de servicio y eso, Natalia, como eso se nace, has dicho que eso viene de fábrica, pero eso se aprende, se puede tunear, ¿tú cómo lo ves? Pues sí se puede tunear, pero es muy difícil. Uno sí tiene que intentar que su equipo venga con eso, con ese ADN. Mm, porque es que entrenar en actitud, cuando una persona realmente no quiere, no quiere. Y tocaste otro tema importante en esto que hablaste y es el propósito. O sea, también
un tema que ayuda mucho en estos temas de experiencia es tener claro el propósito. Hay una historia muy linda de alguien que estaba construyendo una catedral, entonces le preguntan a un trabajador que qué está haciendo, uno está poniendo ladrillos, en cambio le preguntan a otro, el otro dice, estoy construyendo la catedral más hermosa del Uf, mundo. Entonces, también el propósito que nosotros le inyectamos a esas personas que lo más espectacular es intentar que el propósito organizacional se alinee con ese personal para que haya gente que genuinamente pueda hacer algo como lo que claro, hizo ese conductor conmigo. totalmente. Y tú crees que en las organizaciones, un poco para ir, ya hemos Ujú. hablado de, mira, hemos hablado de la promesa del cliente, de la declaración de intenciones, la creación de cultura, de articular esos atributos, yo me apunto todo esto, yo soy muy de apuntar, y me anoto esto para luego hacer como una especie de resumen. Hablando de personas y de propósito, ¿tú crees que la gente termina quemándose? O sea, yo soy muy motivado y tengo vocación de servicio y entro en una organización con ganas de cambiar y me alineo y tal, pero si mi entorno no me acompaña, ¿crees que me voy hasta que digo no? Apagando, sí, Ah, claro, claro, claro. Es que, pues, eso es como un imán, el propósito es un imán que atrae ese contrario, pues en ese caso es de contrario, pero sí como que claro. atrae eso que necesita estar ahí, pero si tú te das cuenta que finalmente ni los valores, ni los procesos, ni nada se alinea a lo tuyo, pues a veces es muy importante uno también saber hacerse a un lado y decir, no, pues yo no hago fit con esta organización, prefiero ir a buscar en otra parte, pues, y sé que la gente necesita sustento, necesita trabajar, todo, pero qué rico que uno pueda trabajar con esas personas que de verdad están 100% sintonizadas y que trabajan ese tema de motivación intrínseca, Claro. que es la que viene de adentro, la que solo yo me sé dar con autoconocimiento, y esa extrínseca, que es la que me da el medio en el que estoy rodeado. Mm. Entonces, hay que empezar a equilibrar como esas dos motivaciones para uno decir, aquí la doy toda y estoy con mi 100 o mi 110% entregándolo Claro. todo por este proyecto, porque creo en él. Hay un dicho aquí en España que se usa mucho, que es el tema de no sé cómo se dirá en Colombia. En Venezuela sería los huevos con tocineta o huevos con bacon. No sé cómo se le dice al tocino en Colombia. También Tocineta, bueno, tocineta. huevos con tocineta, ¿no? Dice que la motivación son como los huevos con tocineta. Porque está el cerdo y la gallina. La gallina participa, pone el huevo y ya. O sea, la gallina participa. Y está ahí y es esencial, pero pone el huevo ya. En cambio, el cerdo se implica, porque se deja ahí un trocito de la piel, ¿no? Entonces, como que siempre Exacto. se usa mucho ese ejemplo de la motivación de que la gente se implique, pero claro, te implicarás hasta que llegue un momento en que te dicen, no, ya está bueno. Porque llegará un momento en que te quedas ya sin piel, ¿no? Al final eso es súper importante. Oye, Natalia, que me encanta creo que el título del episodio va a ser Proceso e Intención. Me Porque encanta. me gustó mucho esto que hablabas de trabajar para que el cliente regrese. Eso tiene una intencionalidad que no es proceso por proceso, es porque cumple con una cosa superior. Ujú. Y creo que hemos hablado de todas esas partes de la promesa del cliente, de ese modelo de relación. Me encanta eso, que hay que crear esos atributos como el de ser experto, el de verme cercano, qué solución propongo, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cuál sería tu top 3 consejos para el gimnasio que nos está escuchando y diga, vale, esto tengo que rescatar de aquí 3 ideas? Un gimnasio como el que ya no vas. Porque ¿cuál sería? Que definan su declaración de experiencia, o sea, que entiendan quiénes son sus clientes, por qué van allá, por qué dejan de ir. Em, que si van a hacer mediciones, no midan por medir, que hagan algo con esa medición. Que ellos tienen muchos datos de la gente, porque ya casi todo es sistematizado. Mm, Que entiendan esos datos antes de ir a preguntarle al cliente, porque ahí ya tienen comportamientos. Cada cuánto, pues, cuánto duran, cuánto es el ciclo de vida, cada cuánto se van, incluso por qué se van, puede estar ahí registrado. Entonces, que empiecen también a trabajar como esos puntos de dolor, que empiecen con acciones pequeñas.
Eso sí. En Sexis no hay que empezar por lo más grande, uno puede ir comiéndose el mundo de a poquitico, ir mejorando cositas y eso le va generando ganancias tempranas que van demostrando y van teniendo tracción, que involucren a la gente interna, o sea, que hagan Mm. a los internos parte de esa co-creación de cómo crear una mejor experiencia y que los formen también para esa cultura que ellos quieren cultivar. Que los líderes también hagan parte como fundamental de ese cambio y que usen los datos y la tecnología como aliados en ese camino. Te pedí tres y me diste la perfecta el guión, los mandamientos, buenísimo. Oye, Natalia, si alguien quiere hablar contigo, si alguien quiere contactarte, ¿por dónde quiere que ponga un correo o un LinkedIn o tiene alguna web o algo? Tengo mi LinkedIn que es Mm. @nati.gomex con Z. Aquí Ay, lo pues que pongo, con Z no, sino con X. ahí lo pongo aquí en el título. Ajá. Buenísimo. Yo lo recomiendo, la verdad, que vayan y te sigan porque vas poniendo cosas muy, muy divertidas, muy chulas, muy con un tono muy ligero y que llega, que es súper difícil de conseguir. Y, y Natalia, nuevamente muchísimas gracias. Oye, me ha encantado de charlar contigo y bueno, creo que te invitaré más adelante para hablar otra vez. Súper, Juan, muchas gracias por esta invitación, por dejarme hablar, que a mí me gusta mucho hablar y sobre todo este tema que me apasiona tanto. Entonces, sí, aquí dispuesta para cuando me quieras volver a invitar para que hablemos de otro tema. Buenísimo. Natalia, un fuerte abrazo y que termine bien el día por allá. Lo mismo, que estés muy bien. Chao. Chao.